Bueno, muy bien, entramos en esta sección que hemos llamado ya hace varios meses que estamos. ¿Cuánto estamos ya? Sí, varios meses. Varios meses que estamos teniendo este espacio para hablar acerca de la Biblia, hablar sobre la predicación, ponernos al tanto. Espero que en la semana también lo hayan repasado sobre lo que Dios nos habló el día domingo. Y bueno, seguimos con la serie de predicaciones del libro de Nehemías, pero también va a utilizar Esther, ¿no, Pastor? Me dijo. Sí, para... Y Esdras también, por supuesto. Esdras, Nehemías y Esther, aunque había muchísimos años de diferencia, pero estamos en un periodo, ¿no?, de post-babilónico, o en Babilonia también, en el caso de Esther, que vale la pena tener una idea más completa, más acabada de ese periodo, ¿no? Bueno, entonces se llama el lado B, parte 3, la del domingo anterior. Claro. El lado 3. El lado B. El lado B. El lado 3, parte B. No se haga el gracioso. El lado B, parte 3, y tenía como subtítulo el lado B de la obra Bioterritorio. Bueno, dijimos yo. Utilizó muchos ejemplos musicales el pastor. Sí. Percibí eso. ¿Lo notó? Sí. Utilizó ahí Lo de la afinación. De la tensión. Sí. De la armonía. Por supuesto, de la armonía como conclusión. Si está bien tenso, hay buena armonía. Y explicaba ejemplos. Un chiste. No, que me gusta que hable de la música, pastor. La analogía que hizo. No, tengan cuidado, claro. Ajá. Y empezó hablando sobre Nehemías capítulo 4, versículo 16, con un poco acerca del contexto de la historia de Nehemías. Nos contó que era copero del rey. Y que bueno, había incursionado con un nuevo grupo para ir a Jerusalén para la reconstrucción de las murallas alrededor de Jerusalén. ¿No? Sí. No, porque hablamos de la reconstrucción del templo y después hablamos de la reconstrucción de las murallas. Exactamente, muy bien. Le mandé un video al pastor en la semana sobre las murallas a cargo de Nehemías y todavía están. Hay partes donde quedaron parte de ellas, de las murallas. Y es muy emocionante verlo, porque como el pastor nos cuenta la historia el domingo, y después ir y verlas como realmente eran piedra por piedra, fue muy inspirador. Bueno, van hacia Jerusalén, vamos a reconstruir las murallas para que el pueblo esté seguro, pero bueno, había algunos inconvenientes en la reconstrucción. Sí, grandes inconvenientes. Puntualmente te referís a la situación entre los mismos judíos. Primero esa y después la de los vecinos que intentaban inculpar a Nehemías como... Claro, bueno, que decíamos que el lado B no son las circunstancias difíciles, no son las pruebas el lado B, porque sabemos que los cristianos vamos a ser sometidos a diversas pruebas, vamos a ser probados todo el tiempo, pulidos todo el tiempo, como en un crisol. O sea que las pruebas no son el lado B. A veces pensamos que es un aspecto negativo de la vida cristiana y decir, bueno, todo lindo, pero el lado B es que tiene un montón de pruebas. No, está dentro de lo bueno, aunque es muy duro pasarlas, muy difícil. El reflejo de Cristo en el oro bien tratado se nota más. Ahora hablábamos del lado B, aquellas circunstancias, el ingrediente humano, cuando estorba la obra del Señor. O sea que los judíos tenían que estar trabajando, que ya sabemos muy bien la historia, ¿no? Con una mano trabajando en la obra y con la otra tenían la espada, porque podían ser atacados en cualquier momento. Si con eso no bastara, se sumó esa situación, que ahí sí apuntamos al lado B, de que a causa de los impuestos, a causa del hambre en la tierra, muchos de los judíos que estaban trabajando en la obra tenían que hipotecar sus propiedades e inclusive dar como parte del servicio esclavo a sus propios hijos o hijas, a sus propios hermanos judíos, y les cobraban intereses para que por la deuda que tenían, y esto hacía que la situación fuera de muchísima más angustia, hasta que se entera Nehemías, ¿no? Nehemías fue ahí se le llama el campeón de la gente que estaba tan oprimida a causa de sus propios hermanos. Y cuando uno lee la historia de Nehemías dice, no puede ser semejante esfuerzo que estaban haciendo.
en una tierra que estaba totalmente desértica en cuanto a habitantes, porque no podían llenar ni siquiera la ciudad, que los propios judíos les cobraban a sus propios hermanos intereses desmedidos, que inclusive intereses no se debían cobrar. Porque claro, no estaba en la ley, no estaba en Deuteronomio, y aparte hablaba de la liberación de los siervos, claro, en el año de jubileo. En el año de jubileo y en el 7º año también. Y no era que había que solo liberarlo, sino que darle parte de las ganancias que habías tenido, porque te había servido. Pero acá lo que ocurría es que se cobraban intereses y era asfixiante para los colonos, hasta que Nehemías entra en acción tomando cartas en el asunto, ¿no? Carta en el asunto, y va y junta a todos los nobles, a los ricos de la ciudad, y le dice: muchachos, no están haciendo bien. Esto no va. Esto no va así. ¿Y por qué, pastor, nos utilizabas este momento histórico para hablarnos a nosotros? Porque, bueno, lo hemos mencionado en varias predicaciones, no debemos aletargar la obra de Dios, no debemos frenar la obra del Señor. Dios lo va a hacer igual, siempre insisto con esto, a pesar de del lado B de nuestras formas de hacer las cosas mal. Dios va a obrar igual, pero se atrasa, ¿no?, mucho de lo que podríamos hoy estar avanzando cuando entre nosotros no hay el buen espíritu de lo que el cristianismo es, ¿no? Y si nos fragmentamos, si nos dividimos del otro, del más cercano, cuando hablábamos de hermanos hablábamos del más cercano, ¿no? Entonces la necesidad de que tengamos acuerdos espirituales, ¿no? Y que podamos de esa forma sostenernos unos a otros, no ser asfixiante para con el otro, ¿no? Sino todo lo contrario, no ser una carga, y bendecir al que tenemos. Y hacíamos un poco de hincapié en los matrimonios también, ¿no? Que si los dos están en la fe, en la relación entre padres e hijos, que tienen que ser relaciones que estén bajo supervisión del Espíritu Santo, para que colaboremos con la obra y no la atrasemos. Nombrabas algo importante que tiene que ver con lo que decía la Biblia, de no enseñorarse sobre el otro, y que era importante recordar de dónde habíamos salido, al igual que todo el pueblo de Jerusalén había vuelto después del cautiverio. Y además tenían que acordar que habían sido esclavos en Egipto, ¿no? Que Dios los había liberado, ¿no? Y cuando nosotros nos olvidamos que somos deudores, ahí nos enseñoramos del otro. Cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, entonces perdemos la perspectiva que tenemos que tener en referencia al otro. Porque tanto el otro como yo somos deudores ambos, ¿no? Le debemos al Señor, ¿no? Entonces no podemos andar con ese modo de exigencia o de demanda sobre el otro, sino acordarme que yo también soy deudor, y de esa manera tener el espíritu correcto, ¿no? Puede ser demanda y puede ser también desinterés. Claro. De las dos maneras, porque sí. Como los nobles no tenían interés en que esta gente estuviera bien, sino que solamente pagaran intereses para sus propios beneficios, ocurría lo mismo. Exacto. Creerse mejor y encima considerar que no eran importantes. No llevar las cargas unos a otros, ¿no? Y realmente en ese periodo necesitaban que esto no sea así, ¿no? De asfixiar al otro, sino por el contrario, tenían que estar en una unidad, ¿no? Que ya era un tipo de la unidad cristiana, ¿no? Que se estaba adelantando, ¿no? Que nosotros conocemos, no tenemos excusa. Nehemías les hace recordar que habían sido esclavos y que y inclusive estaban todavía bajo el régimen, claro, como para manejarse de esa forma, ¿no? Claro. Pastor, decías que no nos acordamos del pasado, de donde Dios nos sacó, para entristecernos o para lamentarnos en culpa, sino para entender en dónde estamos ahora. Claro. Para entender las relaciones con los demás. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de dónde el Señor nos saca? O sea, esa manera de enseñorarse, ¿cómo se aplica hoy en día, digamos? Claro, cuando al no acordarnos que somos deudores, no miramos con
la manera correcta al otro. Entonces podemos caer en el juicio, por ejemplo, en juzgar, en no entender, en no ponerte al lado. ¿Por qué? Y porque nos creemos muy superados. Claro. Y el que está saliendo de ese estado de esclavitud, está pasando de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, seguramente tendrá sus batallas y hay que apoyarlo, porque nosotros también estuvimos esclavos un día y Dios nos ha traído libertad. Y lo que decía Priscila en cuanto a la indiferencia también es muy propio del que ha sido libre, no acordarse del que todavía está esclavo, y tenemos que tener esa coinonía, ¿no? Esa coinonía con el otro, de que al que Dios quiere rescatar. Pasa frecuentemente que nos atrevemos en las relaciones, nos atrevemos a pelearnos, nos atrevemos a juzgarnos, nos atrevemos a pensar mal del otro, olvidándonos nuestra posición. Y eso trae carga a la iglesia. Yo noto esa carga espiritual cuando no somos capaces de resolver, ¿no?, problemas que haya, que los dejamos pasar en la iglesia, y justamente por olvidarnos de que éramos esclavos, que Dios nos perdonó y que tenemos que perdonar. Y es parte de la obediencia a Cristo, ¿no?, y del amor que el Señor tiene. El Señor oraba para que podamos ser uno. Y en Jerusalén venía a ser reconstruida con las esperanzas mesiánicas. Claro. O sea, ellos tenían la inmediatez de que Cristo podía venir porque tenían cumplimiento de profecías dadas por Jeremías, por ejemplo, que iban a volver. Y el problema de Israel volvía a repetirse. Tenían un problema en el corazón. Una vez más, aunque venían de la esclavitud, aunque tenían un periodo nuevo, aunque las promesas que se habían sido profetizadas estaban viviéndola en pleno cumplimiento, la cosa parecía estar igual que antes. ¿Y por qué? Porque el problema de Jerusalén, de los judíos y de nosotros es el corazón. Era necesario, como profetizaba Jeremías, que el corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne. Varios autores, quizás nos ha pasado a muchos la cuestión que dijo recién Lauti, de pensar de dónde Dios nos sacó, que nos trae mucha tristeza. Es más, a veces queremos pasarlo de alto, decir no, vamos a pensar de lo que pasó después, ¿no? Y varios autores de la Biblia, que me he dado cuenta, es que hacen ese recorrido del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Claro, es que es como un llamado de atención. Aclaramos que Dios no se acuerda de nuestros pecados, que Dios los tiró al fondo del mar, no tiene memoria de ellos, pero la Biblia sí se encarga de que los grandes personajes bíblicos queden registrados su antes y su después de Cristo, su antes y después de la transformación con Dios. ¿Y por qué quedan registrados para todas las generaciones? Para que nos demos cuenta que la gloria tiene que ser para Dios, que no es por obras, que es por mérito de Él, y que eso nos convierte en personas deudoras y agradecidas. Entonces, al acordarnos de eso, Satanás lo que va a hacer es culparnos, pero nosotros lo recordamos con una tristeza santa. ¿Qué significa? Esa tristeza que nos permite purificarnos cada día más. Y esa tristeza que me lleva a Dios no es la del mundo te mata, pero la tristeza que proviene de Dios te lleva al arrepentimiento, te lleva siempre a depender de Dios, a ser una persona agradecida y santificada, que era lo que hablábamos el domingo, santificada, consagrada a los propósitos santos de Dios, ¿no? Entonces, por eso es bueno recordar de dónde Dios nos sacó, solo con ese espíritu, ¿no?, con ese pensamiento. Y dio una clave el pastor, que yo la puse acá en el resumen, dio una clave para prestar atención a ver si estamos en armonía o no con los hermanos. Dio 2 ejemplos que tenemos que analizar constantemente cuando pasa con nuestro par, ¿no?, con nuestro hermano. La primera era que si un hermano sufre, todos sufrimos. Pero si yo no sufro por el sufrimiento de mi hermano, es porque soy indiferente. Y otra cosa es que si mi hermano está pasando por un buen momento o tiene bendiciones de parte de Dios, nos alegramos con él. Nos alegramos. Entonces, a revisar eso. ¿Pasa que nos alegramos cuando a alguien le va bien? ¿O realmente envidiamos, nos enojamos, decir por qué a este y no a mí? O comparamos, y también lo mismo, soy parte del sufrimiento de mi hermano, lo acompaño en ese sentir que tiene. Entonces,
ese ejemplo nos dio el pastor para revisarnos a nosotros, a ver si estamos en armonía, si estamos bien tensos, de la buena manera, afinados para que sonemos bien todos juntos. Y el pastor terminaba con el famoso versículo de 1 de Corintios, capítulo 12, donde hablaba del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y el Salmo que justamente habla de lo que mencionás, ¿no? Qué maravilloso. 133, claro. Qué bueno es ver los hermanos juntos en armonía. El texto termina porque allí el Señor envía bendición y vida eterna, ¿no? Y es una promesa. El Señor puede mandar salud en la comunidad y una vida indestructible, porque el Señor venció la muerte. Entonces, en esa unidad que es resultante del Espíritu Santo, no la podemos lograr nosotros, pero sí podemos atrasarla. Nosotros no podemos lograr la unidad, eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es cuidar esa unidad. Y en el caso de los colonos en Jerusalén, estaban descuidando terriblemente, ese es el lado B, ¿no? Nuestras acciones humanas que no glorifican al Señor. Bueno, ¿qué esperamos para este domingo, pastor? Como les venía diciendo, el libro de Esdras, Nehemías, Esther habla de grandes líderes, ¿no? Como Zorobabel, el mismo Esdras, el mismo Nehemías, y ahora quería mencionar a Esther. Pero no podemos mencionar a Esther sin su par, sin su compañero, que es Mardoqueo. No se lo puede separar, y ahí vemos la relación, una relación de muchísima madurez, muy honorable y muy consagrada al Señor, para ir cada vez de lo colectivo a lo individual, ¿no? De eso se trata, entender Esdras y Nehemías, que Dios estaba buscando la responsabilidad individual. Y acá vamos a ver tal vez la relación, ¿cómo puedo decirlo?, la más inmediata, es con el otro. Dios permite alianzas, el título va a ser Alianzas. Dios permite alianzas para sus propósitos. Así que revisaremos, si Dios nos permite, la relación de Esther y de Mardoqueo. Muy bien, eso para el domingo que viene. ¿Querés visitarnos? Domingo 5 de la tarde en la calle Honduras 2004, entre la ruta 1003 y Tapalqué. Celebramos